¿Ya están ahí en Deuteronomio? Ok, este es el último libro de la ley y con este estaría terminando ya el Pentateuco, espero terminarlo muy pronto. El Nuevo Testamento ya lo acabamos, me faltan muy pocos libros del Antiguo Testamento. Ok, Deuteronomio, ¿qué significa Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio fue traducido del hebreo al griego y en el griego Deuteronomio significa repetición, pero más bien podríamos decir como la segunda ley, ¿no? Aunque el nombre original debía de ser en hebreo, que el nombre original es tomado de las primeras palabras del libro y se debería llamar el libro en hebreo, se llama Estas son las palabras, ¿no? Pero bueno, se tradujo al latín, al griego y quedó como Deuteronomio, en griego Deuteronomio. Okay. Aunque realmente no es una segunda o nueva ley, sino que es la repetición, la reafirmación de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí y él la va a repetir, y el propósito de repetirla es porque esta es una nueva generación y están a punto de entrar en la tierra prometida, están acampando de este lado del Jordán, todavía no pasan el Jordán, entonces necesitan escuchar la ley antes de entrar en la tierra prometida. Y se dice que el libro de Deuteronomio abarca solamente 2 meses de la historia del pueblo de Israel, ¿ok? Muy poquito, ¿verdad? Era muy importante para esta nueva generación que escucharan la ley y aprender obediencia. Estaban por convertirse en una nación que iban a poseer la tierra prometida, y hasta aquí solo habían sido peregrinos durante 40 años en el desierto y necesitaban entender perfectamente bien el propósito de Dios, y para ello debían repasar los errores del pasado, porque solamente repasando los errores del pasado podemos entender el futuro, y si no entendemos el pasado, menos vamos a poder entender el futuro. Entonces Moisés estaba a punto de morir, ya lo sabía, ¿se acuerdan? Que a Moisés ya se le anunció su muerte en cuanto él ya no va a pasar a la tierra prometida, y así que el triunfo de la nación dependía de la obediencia a la palabra de Dios. Y sin conocimiento de la palabra de Dios, aquel que no tiene conocimiento de la palabra de Dios no puede obedecer la palabra de Dios o no puede vivir en el margen de la palabra de Dios. Y entonces si no la conoce, pues mucho menos la puede obedecer ni vivir, ¿no? Y por eso era importante para Moisés repetir la ley a esta nueva generación, que eran de los de 20 años hacia arriba, que eran los que iban a entrar. El nuevo líder ahora iba a ser Josué, pero sin obediencia a la palabra, ningún líder que tomara a Israel al frente podía llevar al pueblo a la conquista. Todo dependía de su relación con Dios, de cómo entendieran la relación con Dios y la palabra con Dios. Entonces sería una nueva vida, sería una vida diferente a la vida en el desierto. Ya no iban a vivir igual que en el desierto, porque en este nuevo lugar a donde iban a entrar habría muchas cosas nuevas que iban a conocer, entre ellas muchas tentaciones, batallas, muchos dioses distintos, y debían estar preparados en la obediencia de la palabra, ¿ok? Deuteronomio es un libro que nos va a invitar a amar a Dios y a demostrarlo por medio de la obediencia a su palabra, ¿no? Entonces, Deuteronomio vendría siendo un manual de cómo vivir una vida de éxito delante de Dios, y eso es lo que vamos a aprender. Así que vamos a aprender cómo vivir en la voluntad de Dios, en obediencia, y demostrar nuestro amor por medio de esa obediencia a Dios. En este libro es lo que vamos a aprender, ¿ok? Y voy a tratar de dar 6 capítulos hoy, algo que nunca he hecho, porque ahorita les voy a explicar por qué. Porque, como ya dije, es una repetición de la ley. Entonces, comienza con algunos discursos del capítulo 1 al 6, es lo que vamos a ver hoy, porque Deuteronomio es una repetición de mucho de lo que hay en Éxodo, que ya estudiamos, y de mucho de lo que hay en Números, que ya también estudiamos. No es nada más como una reafirmación, una repetición de todas estas cosas. Entonces vamos a tocarlo en una vista panorámica, ¿no? Acompáñame al capítulo 1, verso 1, y ahí vamos a empezar. Y dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. ¿Ok? Entonces comienza con: estas son las palabras. Ese es el nombre del libro, estas son las palabras. Entonces Moisés comienza con estos discursos, y en estos discursos repasa la historia de Israel
los errores del pasado y lo que había que corregir. Del capítulo 1 al 3, aquí comienza el repaso de la historia y le recuerda la dirección de Dios, cómo ha sido su caminar con Dios desde que los liberó de Egipto. Empieza a hacer un repaso de todas esas cosas, de cómo han venido caminando. La nación ya está en la frontera de Canaán, de la tierra prometida, están ya nada más por cruzar el Jordán, todavía no han cruzado, pero tardaron 40 años en llegar hasta este punto, ¿ves? Y si lees el verso 2, mira qué interesante. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta las Cades Barnea. Es decir, de donde salieron a donde estaban ahora, dice la Biblia que solamente había ¿cuántas? 11 jornadas. Es decir, que el pueblo de Dios debía haber llegado a ese lugar entre el punto de salida y a donde estaban en 11 días. ¿Ves? Y tardaron 40 años. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Entonces lo que quiere decir que es que tardaron mucho más y es una diferencia muy grande de tiempo y distancia, ¿no? De 11 días a 40 años, pues es muchísimo lo que se tardaron. Pero ¿por qué se tardaron tanto? Todos sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué se tardaron tanto en llegar? ¿Porque no pasaba el camión? ¿Qué pasó? ¿Había una peregrinación? No, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto en llegar? Pues todos sabemos que fue a causa de la desobediencia, de la incredulidad y de la queja, de la murmuración, de la rebeldía. Ese tipo de actividades o de fe imperfecta en la vida de cualquier creyente o de cualquier iglesia solo causa pérdida de tiempo y retrasa el plan de Dios. Ese tipo de actitudes complica la vida. A veces en lo que tenían que haber hecho 11 días hicieron 40 años. Así que Moisés no quiere más errores con esta nueva generación. Y va a comenzar con algo que debe ser primordial para ellos, la ley, con la obediencia y con el respeto por la palabra de Dios. Del verso 1 al 46 de este capítulo, que comienza con estas son las palabras, que es el nombre original. La nación salió del campamento de Horeb, en donde estuvo aproximadamente un año. Y en ese tiempo Moisés recibió la ley. Era muy importante tener la ley, porque esa es la base del éxito de la vida, ¿ves? ¿Cuántos conocen los mandamientos de Dios? El decálogo, ¿cuántos se lo saben? Todos. Si traigo un niño y de allá abajo me los dice. De los adultos, ¿sí? ¿Tú sí se lo sabes, hermana? Bueno, ahí está una persona que sí se lo sabe. ¿Los demás no se lo saben? ¿Sí? Porque si no te lo sabes, pues menos los vas a obedecer, ¿no? Ok. Entonces la nación sale del campamento y estuvo un año ahí. Y en ese tiempo es cuando Moisés recibe la ley. Y también es en el tiempo que se construye el tabernáculo. Es interesante, pero dentro del resumen del pasado, Moisés se incluye a él como alguien que falló. Moisés sabía que había fallado y que había pensado que sería fácil conducir al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. Pero si tú ves en el verso 9 de este mismo capítulo, mira lo que dijo Moisés. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Y era la verdad, sin ayuda de Dios nunca lo habría logrado. Y lo logró, pero no en 11 días como debía haber sido, sino que en 40 años, a causa de la rebeldía del pueblo. Si ves el verso 26, por favor, de ese mismo capítulo. Está recordándoles ahí todo lo que pasó en el pasado, ¿ves? Sin embargo, no quisiste subir, hasta fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. Este era el pensamiento del pueblo de Dios acerca de Dios cuando los sacó de Egipto y los comenzó a llevar por el desierto. Ellos pensaron que Dios los aborrecía y que los había sacado de Egipto para entregarlos en manos de otras naciones y estaban totalmente equivocados, ¿verdad? Y eso fue lo que los llevó a perder 40 años de vida en el desierto, porque entraron en rebeldía, en incredulidad, en murmuración, en muchas cosas. Y dentro del repaso encontramos que aquella ocasión cuando ya habían estado tan cerca de la tierra prometida,
y hubo un temor y rebeldía, y todo esto fue causa del fracaso, el informe de los malos espías que no pudieron pasar. ¿Se acuerdan? Aquella vez cuando fueron a espiar la tierra y ya estaban tan cerquita y que regresaron los espías y que dijeron, no, es que los que viven ahí están bien grandotes y que nos van a matar y las ciudades son amuralladas y no vamos a poder. Pero la nueva generación debía conocer todas estas historias para no cometer los mismos errores. Debían hacer a un lado toda la incredulidad. Y como primer punto, la incredulidad es la que más daño hace para tomar posesión de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Si tú no crees, no puedes tomar las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Ves? Esa es la primera cosa que detiene la bendición de Dios, el no creer, el poner duda a tu fe, el ser incrédulo, ¿ves? El no creer. Entonces, si tú no crees, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Qué bonito cuando alguien te regala su experiencia para que no caigas en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cada que se sube una persona a la tribuna, es alguien que va a subir a regalar su experiencia para que las personas que están escuchando, que tienen el mismo problema, eviten caer en eso. Y eso es lo que estaba haciendo Moisés con el pueblo, les estaba regalando la experiencia de la generación anterior para que estos no cayeran en lo mismo. Pero ¿sabes qué? Somos muy rebeldes y queremos pasar por lo mismo. Hay un dicho muy mexicano que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Y todos queremos correr la película y después nos dicen, te lo dije, ¿verdad? Pero es mejor escuchar, ¿ves? Escuchar de los errores del pasado para no caer en los mismos errores. El capítulo 2, ok, acompáñenme al capítulo 2. Ahora, en el capítulo 2 aparecen las naciones que ellos debían evitar, con las cuales no debían de meterse. Dice el versículo 5 del capítulo 2, no os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aunque cubre la planta de tu pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Dios no permitió que el pueblo tomara nada de la tierra heredada por Esaú, pero sí les permite hacer algunos negocios con ellos, comprar víveres, negocios, trueques, comprar cosas, agua y víveres en el paso por la tierra. Así que debían evitar a los edomitas, que eran descendientes de Esaú, y también a los amonitas y a los moabitas, descendientes de Lot. No podían meterse con ellos. ¿Por qué? Acompáñame al versículo 9. Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque ya lo he dado a Ar por heredad de los hijos de Lot. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por heredad. El punto era evitar a estas tres naciones. ¿Por qué? Porque no deberían de ir en guerra contra ellos los israelitas. Porque en alguna manera estaban emparentados con ellos. Eran de la misma sangre, de la misma línea venían. Entonces Dios les había entregado ya posesión a estas tribus, a estos pueblos, así que debían de pasar de largo sin intentar quitarles nada de lo que Dios les había dado ya a ellos. Ok, ahora acompáñame del verso, ahora vamos a ir del 24 hasta el 3:29, y en esta porción tenemos ya el relato de las naciones que derrotan a su paso. Aquí ya va relatando las naciones que fueron derrotando a su paso hasta llegar a la frontera. Y Dios iba dando las victorias a Israel con el propósito de que cuando llegaran a Canaán, estos ya estuvieran derrotados en su propio terror. El propósito de que los israelitas fueran en su camino por el desierto derrotando naciones era para que cuando llegaran al lugar donde Dios les iba a entregar, los habitantes de esos lugares ya estuvieran tan atemorizados por la presencia del pueblo de Dios. Y mira el versículo 25, dice, hoy comenzaré a poner tu temor, tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Así que era Dios quien iba al frente de todo, quien iba dando las victorias, quien iba haciendo que su pueblo fuera creciendo y fuera tomando territorio y fuera haciendo todo lo que estaba haciendo. También entraron en la conquista de ciudades amuralladas, y los que entraron en la conquista de ciudades amuralladas ya no fue la generación anterior, sino fue la nueva generación, porque la anterior tuvo miedo de estas ciudades y de sus habitantes. Ya les dije de los espías que tuvieron miedo. Pero si me acompañas al capítulo 3, versos 5 y 6,
hablando de esto, dice: todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin cortar otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos como hicimos con Sejón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Así que Dios fue guiando a Israel hasta ese momento, y toda su generación tuvo que morir por incredulidad, pero los que están haciendo la conquista de estas ciudades amuralladas es la nueva generación que se levantó. Para muchos les suena muy tremendo el versículo 6, donde dice que destruyeron todas las ciudades y mataron hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Dice: ¿por qué Dios mató niños si Dios es bueno? ¿Verdad? Y ya les he explicado el porqué de todas estas cosas, ¿verdad? Porque eran naciones ¿qué? Paganas, idólatras, y se tenía que acabar por completo con eso, porque ellos rendían culto a otros dioses, y si dejaban esto, ellos podían hacer que el pueblo de Israel se desviara, que al final fue lo que pasó. De todas maneras se desviaron, ¿no? Pero hubiera sido más difícil. Así que, y además leímos en el libro de Números, ¿se acuerdan? Cuando hicieron todo esto, ¿se acuerdan que en Números vimos todo esto? Que entraron a las ciudades y empezaron a matar a todos, mataron hombres, mujeres y niños. Solamente se quedaron ¿con quién? Con las mujeres vírgenes, ¿no? Y las repartieron. Pero toda mujer embarazada la mataron. ¿Por qué? Porque no quería que se reagruparan estas naciones y que volvieran otra vez a ser enemigos de Israel en cuanto a muchas cosas. Así que Dios fue guiando a Israel hasta ese momento, y toda la generación tuvo que morir por incredulidad. ¿Te acuerdas que los primeros que mató Dios no fueron de otras naciones? Los primeros que eliminó Dios fueron de su propio pueblo, por desobediencia, por rebeldía, por muchas cosas de esas. Dios primero infligió castigo a su pueblo y después fue contra otros pueblos que estaban como enemigos. ¿Ok? Capítulo 4 y 5. En estos dos capítulos, Moisés los regresa hasta el Sinaí, en donde recibió la ley. El pueblo no debía olvidar esta ocasión. ¿Ok? Acompáñame al versículo 9 del capítulo 4. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Ok? Ahora acompáñame al versículo 23. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Acompáñame al verso 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí hay tres cosas muy importantes que Moisés le recuerda a esta nueva generación antes de entrar a la tierra. ¿Y cuáles son? Tres cosas muy peligrosas. La primera, no debían olvidarse de estas cosas, ¿ok? Lo primero es: no debes olvidarte de ¿qué? De la palabra de Dios. Eso es lo primero. El primer peligro que debes evitar es no olvidarte de la palabra de Dios. El día que tú te olvidas de la palabra de Dios, comienzas a resbalarte, ¿ves? Muy peligroso olvidarse de la palabra de Dios, y modificar la palabra de Dios también es peligroso. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ningún otro pueblo o nación tenía este privilegio de tener la palabra de Dios. Hasta aquí los únicos que tenían contacto directo con Dios y que escuchaban la sabiduría de Dios era el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo podía tener eso, ni la dirección ni la bendición de la obediencia a la palabra. La palabra de Dios era la dirección y la sabiduría de Israel, y era su poder, no eran ellos, era lo que hacían en base a la palabra de Dios. Entonces, al principio era muy fácil y sigue siendo muy fácil, ¿ves? Si tú no te olvidas de la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, el resultado es abundancia, ¿ves? El resultado es prosperidad en tu vida, ¿ves? Si obedeces, está fácil. Si obedeces, serás victorioso. Si no obedeces, pues vas a andar arrastrando la cobija, como muchos creyentes andan arrastrando la cobija, ¿no? Y luego viene y dice: es que me está yendo muy mal. Pues es que eres bien desobediente. No aplicas nada de lo que se te enseña a tu vida, ¿ves? Entonces, si no obedeces la palabra, habrá consecuencias. Así que la palabra debía ser comprendida y respetada, pero sobre todo respetar el mensaje original, sin poner ni quitar. Ese es el punto. Solo lo que dice
y tal y como lo dice Dios. Cuando no obedecemos la palabra, vamos caminando hacia una derrota, vamos caminando hacia la incredulidad y al final vamos a terminar en la apostasía, ¿ok? Entonces es muy importante la palabra. La segunda cosa que pide es del verso 14 al 49, y vamos a leer del 15 al 19 nada más, es la idolatría. Eso es algo que Dios no tolera para nada, ¿ves? La idolatría. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguno alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, si viendo el sol y la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Está tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios? Cuando yo me presenté delante de ustedes no vieron ninguna imagen. ¿Por qué? Porque no quería que se formara un Dios visible. Dios es invisible, ¿ves? Los dioses visibles son los ídolos. Y esos nacen de acuerdo al pecado favorito de cada comunidad, pueblo, tribu o persona, ¿ves? Alguien que le gusta mucho el dinero, se va a hacer su ídolo del dinero. Alguien que le gusta vivir una vida inmoral, se va a hacer un Dios que permita hacer eso, un Dios visible, un Dios que puedan tocar, como el becerro que hicieron, ¿se acuerdan? Pero Dios dice: no, yo no quiero que haga nada de eso. Y dice: no sea que alces tus ojos y con solo ver la luna, las estrellas y todo el firmamento, dice, no vaya a ser que les quiera rendir adoración. Y eso han hecho muchos pueblos durante la historia del mundo, ¿no? Adoradores del sol, adoradores de la luna. Y dice Dios: nada de eso quiero yo que hagan. El punto es no hacer imágenes, ya que nunca vieron la imagen de Dios. Y tras ídolos que habían conocido en Egipto. En Egipto había mucha idolatría, tenían muchos dioses, las ranas, y adoraban al sol y adoraban muchísimas cosas. Entonces Dios dice: ya nada de eso. Y aparte iban a entrar en Canaán, y en Canaán seguramente iban a encontrar muchas figuras a las cuales podrían adorar. Y sería cometer adulterio con Dios, ¿ves? O sea, ir tras otros dioses sería cometer, dice Dios: yo quiero fidelidad 100%. Si tú vas tras otros ídolos, tras otros dioses, tu futuro va a ser triste. Así que prohibido por Dios tener adoración a imágenes o figuras. Y a veces podemos decir: yo no tengo ídolos, pero creo que sí, muchos tenemos ídolos, ¿ves? Tener ídolos no quiere decir que tengas ahí una figurita en tu casa y que le pongas flores y le rindas adoración. Hay gente que lo hace, ¿ves? Por ejemplo, ahorita es una tristeza tremenda para mí, de verdad. Para mí, yo siento una tristeza tremenda ver a la gente todos estos días de agosto que recorren todas las calles del centro de la ciudad caminando. Creo que empiezan de ahí del Parque de las Centurias y van a parar hasta la catedral. Cientos de personas o miles de personas, con sus sombrillas y danzantes con calcetas rojas y tambores y chunta, chunta, chunta. O sea, feo, ¿ves? Y la gente sale y pone sus sillitas, tradición mexicana según, pero venden hot dogs y hot cakes. Okay, o sea, ¿qué onda, no? Y aparte de eso, no es lo más triste de todo. Lo más triste de todo es que llevan un monito de yeso, hecho de yeso, que no camina, que no habla, que no se mueve, que no come, que no hace nada de eso, que no tiene poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Y lo llevan cargando y van miles de personas adorando a ese muñequito, ¿ves? Y le van cantando y le van tocando y ese muñequito ni siente, ni oye, ni sabe, es una ignorancia tremenda, ¿ves? Y qué triste ver a la gente que está yendo sobre estas cosas. Y para Dios eso es algo abominable, ¿ves? O sea, dice: ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que en tu mente quepa que un muñequito puede escucharte? O sea, parece de locos, ¿no? Y luego dicen el 25 y 26: cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra,
Si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa y quisieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Dice, si por cualquier motivo te desvías o permites que tus hijos o tus nietos vayan sobre idolatría solamente por llevarla contra cualquier cosa, no vas a vivir mucho. Y tus días van a ser amargos, dice, serán cortos tus días y van a ser esparcidos. ¿Y qué fue lo que pasó con Israel? Eso. Los sacaron de ahí, fueron esparcidos, se los llevaron de cautiverio los asirios, los babilonios. Bueno, les fue como en feria. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios y fueron tras muñequitos. Fueron tras otros ídolos que no servían para nada, que sonaban atractivos. Hay muchos seguidores de ese tipo de dioses porque ese tipo de dioses o ídolos no te piden ningún esfuerzo personal. Tú puedes hacer lo que quieras. La ley debía ser su principio de vida, su código moral, en el cual debían vivir sin excusa ni pretexto, y se debía transmitir de generación en generación y llevar siempre consigo. Por eso les dice, si ves, la otra cosa es no olvidarse de la ley, ¿ok? No olvidarse de la ley para nada. Entonces dijimos, no olvidarse de Dios, no ir a la idolatría, y la otra cosa peligrosa es olvidarse de la ley de Dios. Fíjate el versículo 1 del capítulo 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Son tres cosas: aprenderlos, guardarlos, es decir, entenderlos de una manera consciente, no nada más repetirlos como periquito, entenderlos de una manera consciente, y después ¿qué? Practicarlos todos los días de tu vida en cualquier situación. Y esta porción Moisés repite los mandamientos, que es la base moral de muchas naciones en la actualidad, ¿sabías? En los mandamientos de Dios está basada la Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos. La Constitución política de México tiene mucho que ver con los mandamientos de Dios, y la Constitución política de muchos países tiene que ver con el decálogo de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta, hermano, y si tú lo obedeces vas a vivir chido, no vas a tener ningún problema, de verdad. Israel debía de conocer todos esos mandamientos, y como te digo, en la actualidad muchas naciones están ahí, pero poco a poco vamos sacando a Dios de las vidas nacionales de los países, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos es un país que ha sacado a Dios de su cultura totalmente, ¿no? Y en muchos más países Dios ha ido saliendo con la modernidad, con la tecnología, con las creencias, con muchas cosas, ¿no? Israel debía conocerlos y ponerlos en práctica, porque así demostraría su amor por Dios y le daría honra, y entenderían el nivel de bendición y victoria que Dios quería para ellos. Dios quería hacer de Israel una nación diferente a todas, no quería que fueran como todos los demás. Dice en el verso 10 de este capítulo: y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién? A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Guardando sus mandamientos, viviendo bajo sus reglas. Si uno puede decir, yo amo a Dios, pero hago lo que quiera, pues eso no es amar a Dios, no tienes ningún sentido de lo que es Dios, ¿no? O sea, tienes una vida independiente. Si tú quieres así, pues está bien, no es tu bronca, ¿no? Esa es la forma de demostrar el amor de Dios, guardar los mandamientos, y la consecuencia de guardarlos, ¿sabes cuál es? Resulta en la misericordia de Dios nueva cada día. Dice el versículo 29 de ahí mismo: ¿quién diera que tuviere tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos, ¿qué? Les fuese bien para siempre.
Ese es el secreto de la vida feliz. Algunos que dicen, no, es que me voy a casar para ser feliz. Error, nadie se casa para ser feliz. Es que me voy a comprar una casa para ser feliz. Error, una casa no te hace feliz, ¿no? Es que voy a hacer dinero para ser feliz. Tampoco te hace feliz. Otros quizás se conforman con una bicicleta para ser feliz. Pues ni eso te va a hacer feliz. ¿Ves? Lo único que te puede hacer feliz y te vaya bien siempre es que vivas en conexión con Dios y camines de acuerdo a lo que Él establece. Estas son las consecuencias de guardar la ley. Entonces, antes de obedecer la ley tiene que estar ¿dónde? En el corazón. Y cuando habla de corazón obviamente está hablando de tu mente, de tu sentido, de que la entiendes, de que la meditas, de que sabes cómo trabaja eso en tu vida. La consecuencia de que te vaya bien es esta, pero no solo a ti, también a tus hijos. Así que si quieres un buen futuro para tus hijos, no les dejes casas, no les dejes dinero. Déjales la palabra de Dios, pero con el ejemplo. ¿Ok? Hay muchos de los que están aquí que quizás sean solteros todavía, pero algún día se van a casar. Déjame decirte que todo lo que estés haciendo ahorita va a repercutir en la vida de tus hijos y de los que van a ser tus nietos. Lo que estés haciendo ahorita, eso es lo que va a repercutir en la vida de ellos. Aquí todo lo que te pide Dios, lo único que pide Dios del pueblo para que los bendiga y sean victoriosos es practiquen mis mandamientos. Nada más. Acompáñame al capítulo 6, vamos a terminar. Capítulo 6, verso 1, 5. Bueno, 1 y 5 para empezar. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñares, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ok, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Fácil. Dios dice, yo soy el número 1 en todo en tu vida. Y si me pones a mí como el número 1 en toda circunstancia, en todo momento, en cualquier situación, en tu vida, cuentas con toda mi bendición. Una mente que pertenece por completo a Dios, que está conectado con todos sus sentidos, con Dios en todo momento. Piensa cuántas veces te desconectas de Dios al día. ¿Cuántas? ¿O estás bien conectadote así todo el día traes wifi? ¿Sí? ¿O se te va la señal? Se nos va la señal, ¿no? A menudo se nos va la señal. Entonces Dios dice, yo soy el número 1, ¿ok? Y luego el 10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que te juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. Wow. ¿Ves? Entonces dice Dios, bueno, te voy a dar todo sin esfuerzo. ¿Ves? Casas llenas, casas que tú no llenaste de buenas cosas, viñas, frutos, agua, todas las primeras necesidades, y todo lo cubro yo sin que te tengas que esforzar. Pero cuando tengas todo eso, todas esas bendiciones que yo te voy a dar, cuídate de que no te olvides de dónde viene todo. ¿Ok? Algunos pensamos que tenemos lo que tenemos porque somos muy picudos, ¿no? No, es que yo soy un talento, yo soy muy hábil, yo soy Juan Camaney. Todo lo que tienes, aún tu propia vida, es porque Dios te la dio. Todos los talentos, la inteligencia y habilidades que tengas es que Dios te las dio.
Todo le pertenece a Dios. Y todas las bendiciones que tienes son porque Dios te las dio. Dice, cuídate que cuando estés en medio de toda esa abundancia, no te olvides de dónde viene todo. Porque si no, ¿qué pasa? Pues chiras pelas, ¿no? Dice, a tu Dios temerás. Y no es un temor como el que tenemos a veces a alguien que es autoridad o a un padre que es muy severo. No, es un temor reverente, ¿no? Un temor conveniente. Y a Él solo servirás. ¿A quién solo servirás? A Jehová. Bien, qué bueno que lo dijeron, porque ahorita no tengo ni maestros de primaria, ni de cuneros, ni de nada, ni de nada. La gente no está sirviendo, ¿ok? Por favor, involúcrense en servicio. Servirás solo a Él, pero le servimos más a otras cosas que a Dios, sobre todo a los medios esos, al internet y las redes sociales. Ese es tu Dios a veces. Bueno, así es de que aquí está una invitación a la obediencia y a recibir las consecuencias de la obediencia. Y parte de la obediencia es transmitir la palabra, tener presente la palabra y ponerla por obra. Las consecuencias de esto serán abundantes bendiciones de Dios. Y una cosa más dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Ahora nosotros también necesitamos esas advertencias. Nos olvidamos de la dirección de Dios, ¿o no? De repente nos rebelamos. Y a veces nos quejamos cuando las cosas no van bien. Y se nos olvida su ayuda en tiempos pasados también. Y se nos olvida que no debemos de tener ídolos, pero los tenemos. Y no hablo de muñequitos, hablo de ídolos en tu corazón. Y algunos su ídolo puede ser su mismo trabajo, hasta tu propio yo. No hay tras ídolos. Dios debe ser el número uno en tu vida. Y si le amamos, guardamos su palabra. Y si guardamos su palabra, Él nos va a dar toda la bendición y toda la victoria, ¿okay? En cualquier situación. Eso es. ¿Por qué no hay cristianos victoriosos? Aunque saben decir, ¡en victoria! Así había una hermana que saludaba en Acapulco. Yo siempre le decía, ¿cómo está, hermana? Me decía, victoria, hermano, victoria. Pero no era obediente a la palabra de Dios. Es de que realmente no creo que estuviera en victoria. La victoria no es económica o cosas como esas, sino es paz en tu espíritu, en tu corazón. Es vivir en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz de verdad? Así estar tranquis, chido. Que nada te quite el sueño. Que te acuestes acá y despiertes hasta el otro día. De un solo jalón. Me está hablando alguien por teléfono. ¿Cómo se le ocurre? Es Dios, perdón. ¿Sí, Dios? Que sí, que les diga también de eso, sí, ahorita les digo. Que les diga que se pongan de pie y que vamos a orar, ¿ok? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Cuando tú vives en la palabra de Dios, hermano, en obediencia a la palabra de Dios, te aseguro que puedes estar, como dice, confiado como un león, ¿no? No pasa nada. Pero cuando vives en desobediencia a la palabra de Dios, vas a andar como ratón, ¿ves? Perseguido, correteado por todos lados, sin paz, sin tregua, siempre acelerado, estresado y mucho más. Hay que aprender a vivir en la palabra de Dios, ¿sí? Y que Él sea el número uno en tu vida. ¿Estás seguro que es el número uno? Amén. Ok, ya se me fueron todos los musiquetes, ¿verdad? Bien. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que la bendigas, que la selles en nuestro corazón y que nos ayudes, nos des esa fuerza, Señor, esa conexión para poder estar en línea contigo y poder vivir, Señor, en el mismo rumbo que tú marcas tu palabra, Señor.
Te pedimos que nos ayudes a poder ser obedientes, Señor, y Señor, que tú estés con nosotros a cada momento en que nosotros nos resbalamos y empezamos a olvidarnos de estas cosas tan maravillosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos que demuestran su amor en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Dale el aplauso. Nos vemos el domingo, ¿ok? Dios los bendiga a todos.